Os explico un poco, aunque ya sabéis cómo va a ser la dinámica de esta tercera parte de la jornada, este elevator pitch. La idea es que vayáis saliendo uno a uno, una única diapositiva. Muy importante, ya lo sabéis, para que sea dinámico, 3 minutos máximo. Intentar, por favor, ajustaros al tiempo para no acumular muchos retrasos. De todas maneras, os haremos algún gesto evidente cuando os estéis acercando a los 3 minutos para que ya podáis finalizar. Agradeceros mucho, ¿no?, que hayáis compartido las ideas con la cátedra, y estoy seguro que muchas de ellas vamos a acompañarlas para que evolucionen y que cristalicen en proyectos de investigación. Entonces, si os parece, comenzamos. Irá apareciendo vuestro nombre. Tenéis, importante, quedaros aquí, por favor, porque aquí es donde tenemos el micrófono para el vídeo. Intentar estar cerca de este micrófono y podemos empezar cuando queráis. Y esto lo doy. Pues, José Anta, por favor, cuando quieras. Pasas ahí el botón, la única diapositiva. Vale. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo voy a presentar una idea que tenemos que está relacionada con la monitorización robusta de los sistemas de saneamiento y drenaje. Este problema entra dentro del ámbito del diseño urbano sensible al agua, porque en los episodios de lluvia se genera contaminación que se moviliza hacia los medios naturales. Esto afecta a estos medios, también a las zonas de baño, y también tiene impacto sobre el funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Hay un contexto importante que tenemos ahora en España y en Europa. En España se ha aprobado una modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en el año 23. En Europa se ha aprobado recientemente la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, y en las dos se enfatiza o se remarca este problema de la contaminación asociada a los episodios de lluvia en los sistemas de saneamiento y drenaje. Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, hay que redactar planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento. Esto es algo que por ahora hay que hacer para septiembre del año 26, y es el titular de la autorización de vertido, en este caso en el área metropolitana de Coruña es Edarbenz, la que tiene que presentar este plan. Este plan se tiene que hacer desde los concellos, porque los titulares o los responsables del sistema de saneamiento son los concellos. Y Edarbenz es una empresa participada por todos los concellos y sus operadores. Emalsa yo creo que es la entidad que más porcentaje tiene dentro del accionariado de Edarbenz. Entonces va a haber que monitorizar puntos de vertido para conocer el rendimiento del sistema. Esta monitorización se debe hacer en varios puntos, como por ejemplo los bombeos de San Roque, de Adormideras, pero también los bombeos que hay en la Cala de Benz para controlar el agua que viene de Arteixo, o los del Puente Pasaje, y en otros puntos del sistema. Entonces, nuestra propuesta, en la que tenemos aquí esta idea, es combinar técnicas de visión artificial para complementar los métodos tradicionales de medida de caudales y también de contaminación, con técnicas estadísticas. Tenemos una persona que está haciendo la tesis doctoral en este ámbito, y esta metodología y esta implementación la hemos testado en los últimos tiempos, en los últimos años, en nuestro centro de investigación, en el CITEC, y también hemos hecho alguna prueba hace ya algún tiempo en la depuradora. Entonces, esa es la propuesta que hacemos, y 3 minutos. Bueno, Claudia Bazán es la siguiente en presentar. Le das al botón. Vale. Ya te pones Vale, genial. Cuando le des al botón es cuando empezamos a contar, antes no te preocupes. Vale. Bueno, mi nombre es Claudia Bazán, soy doctoranda aquí en el CICA y voy a presentar nuestra propuesta. Esto combina la nanotecnología, la economía circular y la energía solar para remediar un problema del medio ambiente actual, que es la limpieza de contaminantes orgánicos que hay en las aguas residuales industriales.
Como vemos, en las industrias aparecen colorantes, fármacos, derivados de hidrocarburos que son tóxicos, son nocivos, son difíciles de eliminar y mediante los métodos tradicionales vimos que eran poco eficientes. Pero no estamos teniendo en cuenta una fuente de energía limpia y abundante que es la energía solar. Entonces, la fotocatálisis lo que trata es de aprovechar esa energía solar para degradar los contaminantes. Pero la mayor parte de los materiales que tradicionalmente se utilizaban para fotocatálisis, como era el óxido de titanio, necesitaban luz ultravioleta para activarse. ¿Qué inconveniente tiene esto? Bueno, que la luz ultravioleta solo es el 7% de la luz que nos llega. Entonces estamos desaprovechando el 93% de la potencia solar. Entonces, para ello, aquí entra nuestra propuesta, que es generar un fotocatalizador. Vamos a imaginarnos un fotocatalizador como un panel solar diminuto, el cual genera, en vez de electricidad, una reacción química, que es la degradación de contaminantes en este caso, que lo vamos a hacer a partir de nuestros carbon dots, que son los puntos de carbono, que son nanomateriales muy pequeños, de menos de 10 nanómetros, que no son tóxicos, son baratos, son fáciles de sintetizar, son muy pequeños. Y además lo vamos a sintetizar a partir de plástico reciclado, lodos textiles, etc. A mayores, para aumentar su eficacia, vamos a adherírselo a nanoláminas de molibdeno disulfuro, el cual es un semiconductor que aprovecha mucho la energía del sol. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de esta heteroestructura que vamos a formar a partir de los puntos de carbono y del molibdeno disulfuro? Bueno, que el enlace que se va a formar entre ellos va a ser un enlace covalente, es decir, se van a formar fotocatalizadores estables, robustos, que van a aprovechar, como bien dije, la eficiencia del sol y, por lo tanto, los carbon dots aprovecharán esa capacidad para eliminar los colorantes o fármacos o hidrocarburos. Entonces, ¿qué objetivos perseguimos con este fotocatalizador? Bueno, pues aprovechar los residuos industriales, transformándolos en nanomateriales, después utilizar la energía del sol, formar fotocatalizadores eficientes y de larga duración y, asimismo, degradar los contaminantes que hay en la industria. Y bueno, esto creo que encaja bastante con la línea de la cátedra de Marxa UDC y de los premios Inagua, debido a que sigue los objetivos de innovación para las medidas medioambientales y la gestión de las aguas residuales. Y hasta aquí. Gracias. Pero en su nombre, nuestro compañero Cloberto Bao. Muy bien, un paleontólogo hablando de virus no lo veo, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, la propuesta de Rafa es la que tenéis aquí, es estudiar la virosfera en el embalse de Cecebre. Nosotros lo que estamos desarrollando es un proyecto que es el proyecto Aquagen, donde estudiamos el papel del fitoplancton, los hongos y las bacterias en la columna de agua del embalse. Y se trataría de desarrollar un proyecto Aquagen Plus, donde incorporemos también el estudio de los virus, que es en realidad una idea inicial de Moisés Canle, del grupo REACT de aquí del CICA. Se da ahora las circunstancias de un escenario favorable para desarrollar esto, con la incorporación de David Polo al grupo Nanotoxgen, también de la universidad, y la colaboración que mantiene Rafa Carballeira en la San Pablo CEU con Stanislao Nistal. ¿Por qué es importante estudiar los virus en el embalse? Bueno, por dos motivos. En primer lugar, por lo que se llama el viral shunt, ¿no? Que es, no es otra cosa más que el desvío de parte del carbono y de los nutrientes producido por la lisis viral de las células huésped. Entonces, este carbono, estos nutrientes, lo que hacen es, en vez de continuar por la cadena trófica clásica, pasan a formar parte de la materia orgánica particulada y disuelta de la columna de agua. De esta manera lo que haríamos sería un poco intentar cerrar la biogeoquímica que estudian el grupo de Jordi Delgado y José Luis Cereijo. Ayer hice los deberes y encontré en un embalse del río Volga que hasta el 20% del carbono fijado por fotosíntesis puede acabar derivado, es decir, puede acabar desviado de la cadena trófica convencional, la clásica. En segundo lugar, ¿por qué es interesante? Pues es interesante porque una parte de estos virus pueden ser bacteriófagos,
y concretamente cianófagos, es decir, ser virus que ataquen a las cianobacterias que tantos problemas están empezando a dar. Esto es una línea de investigación incipiente, los fagos pueden modular, pueden controlar los blooms de cianobacterias e incluso hasta el extremo, por lo que he entendido, de poder utilizarlos como una especie de fagoterapia. Yo recuerdo un documental sobre el tratamiento en vez de las enfermedades, en vez de con antibióticos, con fagos, que se hacía en la Unión Soviética. Bueno, pues tal vez podamos desarrollar esto que ya digo es algo muy incipiente, solo a nivel de laboratorio se está investigando, y CECEBRE pues es un laboratorio natural donde esto se podría probar. Bueno, vale. Bueno, si no quieres caldo 2 tazas, bien, pues vale. Entonces, sí. Bueno, esto es una idea combinada entre Rafa y yo, pero sobre todo es idea de Rafa. Vale, esto ya me toca un poquito más de cerca. Bueno, esto es lo que proponemos, es un estudio de paleolimnología clásico, pero en vez de aplicado a lagos, aplicado a un embalse, el embalse de CECEBRE. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de cubrir ese vacío temporal de datos de monitorización ambiental que tenemos en el embalse desde su construcción en el año 76. Ayer me confirmaba Ricardo Vázquez que los estudios de monitorización disponibles son los del grupo de Jordi Delgado y José Luis Cereijo desde el año 2017 y tenemos pues prácticamente 40 años sin datos. Cuando se supone que el embalse pudo haber experimentado unos cambios muy significativos a lo largo de estos 40 años. Afortunadamente, cada uno de estos eventos ambientales deja una señal en los sedimentos que tenéis aquí. De forma tal que, estudiando el contenido en diferentes componentes del registro sedimentario del embalse, podemos reconstruir esos acontecimientos del pasado. Explicaré después por qué esto es importante. Podemos estudiar, pues, por ejemplo, pues, el contenido en fósiles esqueléticos, en pigmentos orgánicos, en determinados elementos terrígenos, etc. Y así, pues reconstruir, pues eso, como decía, pues toda esta historia. Se me ocurren 2 cosas, 2 aspectos que se podrían analizar. Uno, por ejemplo, es el impacto el impacto real de la introducción del cangrejo rojo americano, una especie invasora, en el embalse. Tenemos del Grupo Naturalista Hábitat una base de datos muy interesante de seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas. Sabemos que la introducción del cangrejo rojo americano produjo un declive muy significativo de estas poblaciones de aves acuáticas. Y pues a través del análisis por ejemplo, del polen o de los macrorestos vegetales contenidos en el sedimento, podemos identificar, saber si verdaderamente este declive se debe a la desaparición de los hidrófitos, de las plantas sumergidas, y qué especies estaban involucradas. Y otro aspecto que podemos abordar es cuándo verdaderamente se formaron las primeras floraciones de cianobacterias. Se puede estudiar ADN sedimentario, se puede estudiar el contenido en pigmentos, y pues por comparación con la información de sistemas de información geográfica podemos saber si esto se ha debido a alteraciones en el uso de la cuenca, en los usos del suelo, o bien a procesos internos como comentaba antes Jordi, el propio envejecimiento del embalse, que es lo que está produciendo pues estos blooms de cianobacterias. Bueno, pasamos al siguiente. Estamos ajustándonos muy bien. Ismael sería el siguiente en hablar. Puede que Ismael haya declinado la siguiente, Elena, de microbiología. Gracias. Proponemos esta elevator pitch, el cual hemos denominado Consorcios Microalga Bacteria, aliados en la lucha contra la contaminación por antibióticos. Bien, el creciente incremento de la población mundial ha disparado el uso de fármacos como los antibióticos.
los cuales actualmente no somos capaces de eliminar en su totalidad en las plantas de tratamiento de aguas residuales, provocando finalmente su liberación a los ambientes acuáticos. Estos compuestos son potencialmente tóxicos para los habitantes de estos ecosistemas, como por ejemplo sobre las microalgas, los cuales son los productores primarios de estos ecosistemas, y cualquier alteración que sufran debido a estos antibióticos se magnificaría su efecto a lo largo de toda la cadena trófica. Recientemente se ha descubierto que estas microalgas no viven solas, sino que tienen asociadas una comunidad de bacterias con la cual establecen relaciones muy complejas y están constantemente interaccionando. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Estas bacterias, al relacionarse con estas microalgas, podrían propagar genes de resistencia a antibióticos, con las consecuencias amenazas que tiene esto para la biodiversidad y para estos sistemas. En base a esto, nosotros proponemos dos posibles líneas de investigación. Una línea de investigación medioambiental, en donde queremos analizar si el papel de la ficosfera actuaría como reservorios de estos genes de resistencia a antibióticos. Y no solo eso, sino estos genes de resistencia se pueden propagar entre bacterias o incluso entre las bacterias con las microalgas. Y es más, como las microalgas son alimento del resto de la cadena trófica, podrían ingerir y por lo tanto propagarse estos genes de resistencia también a lo largo de la cadena trófica. La otra línea de investigación que proponemos está centrada en la bioremediación. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿una ficosfera rica en genes de resistencia podría bioremediar mejor los antibióticos que una ficosfera natural? En relación a esto, nosotros proponemos realizar ensayos con consorcios microalga-bacteria para analizar la capacidad de estos de bioabsorber, acumular y biodegradar antibióticos. De manera que conocer la dinámica de las interacciones entre las microalgas y las bacterias no solo nos permitiría analizar mejor los riesgos medioambientales que la liberación de estos compuestos tiene, sino también podría impulsar nuevas estrategias de bioremediación de las aguas contaminadas. Muchas gracias y perdonad por los inconvenientes. Pues ya sabías que eras perfecto. Sí, claro. Pues esa, Daniela. Gracias. Bueno, buenos días, soy Daniela, soy ingeniera ambiental graduada en Brasil, soy estudiante del máster de biodiversidad, soy estudiante en prácticas de EMALSA. Y bueno, por estar ahí en EMALSA veo que es de su interés tener un agua de buena calidad desde su origen. Y bueno, para tener una buena calidad de agua hay que conocerla y conservarla. Y bueno, para conocerla y conservarla propongo la instalación de placas, de carteles informativas a lo largo de senderos en el entorno del embalse de Cesebre, que es el embalse que almacena agua para el abastecimiento de A Coruña y otros municipios, ¿no? Y bueno, la placa va a tener pretende generar conservación por los caminantes de los senderos, porque claro, las placas se pretende colocarlas a lo largo de los senderos, y claro, falta decir que los senderos van a ser ubicados, las placas van a ser ubicadas en los senderos oficiales homologados por la Xunta de la Galicia, para no fomentar turismo en áreas inapropiadas. Y bueno, las placas pretenden generar conservación por los caminantes de los senderos y generar conocimiento para los gestores del embalse. Y bueno, generar conocimiento a través de la ciencia ciudadana, ya que la placa va a tener un código QR que va a llevar a una plataforma que se puede poner datos de fauna, flora y amenazas que son geolocalizados. Y de esa manera va a formar un gran inventario de seguimiento ambiental con datos para poder ayudar en la toma de decisiones posteriormente. Y claro, ese QR va a estar en una plataforma que se llama EMAPIC,
que es una plataforma gratis que se puede crear un formulario que se puede vincular a localización. Entonces los datos van a estar geolocalizados y bueno, van a formar ahí una gran base de datos para ayudar a los gestores a hacer la toma de decisiones basadas en mayor conocimiento del medio. Y claro, van a generar también, pretende generar conservación porque va a tener también un decálogo para que los usuarios, además de aportar conocimiento, saber cómo usar mejor el medio. Y bueno, así, bueno, con una cosa sencilla se pretende esto, generar conocimiento y conservación. Y por qué no usar las personas que están ahí en el medio para generar más conservación y conocimiento. Porque, bueno, perdón Jaime, que creo que sí, la naturaleza puede hablar, puede decir, porque como dijo Rosalía de Castro, dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, pero sí pero no es cierto. Y eso. Buenos días, soy Alexandre González Novoa y traigo una propuesta del grupo Bioengine del residuo al recurso, producción sostenible de ácidos carboxílicos. Esta propuesta se basa en nuestra línea de investigación de valorización de residuos tanto urbanos como industriales y centrándose concretamente en el lodo urbano de las EDAR. La valorización del lodo depuradora la realizamos mediante la digestión anaerobia, que es un proceso biológico que tiene lugar en una atmósfera inerte de ausencia de oxígeno y se produce una gran cantidad de compuestos. Concretamente, actualmente, las EDAR han empezado a implementar el uso de la digestión anaerobia para la eliminación de estos lodos, produciendo biogás. Sin embargo, la puesta en marcha de una planta de biogás puede no ser viable o rentable para pequeñas EDAR, como las situadas en poblaciones de reducido tamaño o las de ciertas empresas o industrias concretas. Es por eso que, con nuestra propuesta y la colaboración de estas distintas EDAR y entidades, se puede realizar una valorización efectiva y conjunta de todo este lodo depuradora, produciéndose así un compuestos de alto valor añadido. Con nuestra propuesta se detiene la digestión anaerobia antes de la producción de biogás para obtener los ácidos carboxílicos de cadena corta o media, como son acético, propiónico, butírico, valérico y hexanoico. Además, presenta ventajas operativas respecto a la producción de biogás, como son la ausencia de riesgos de fuga, explosiones y de contaminación atmosférica. Además, para mejorar el rendimiento se pueden utilizar otros residuos industriales. Concretamente hemos trabajado con suero de leche y bagazo cervecero, que aportan azúcares que son fácilmente digeribles por los microorganismos al lodo. De esta forma el lodo aporta, por otro lado, nutrientes como son el nitrógeno o el fósforo. Y se complementan y esta sinergia da mejores resultados, como nosotros hemos comprobado. Los ácidos carboxílicos obtenidos pueden purificarse para obtener reactivos de grado de laboratorio, pero esta no es la única utilidad de estos ácidos. Se utilizan en industrias como la cosmética, como uno de sus ingredientes, o se pueden usar en la síntesis de biocombustibles. Pero en Bioengine hemos optado por emplear los efluentes de esta digestión con unos cambios mínimos o directamente sin cambios para el proceso en cadena de síntesis de polihidroxialcanoatos, que son unos biopolímeros que se pueden tener aplicaciones industriales como son el embalaje y tienen el beneficio añadido de ser total y absolutamente biodegradables. El objetivo final e ideal de esta propuesta es la aplicación a un proceso industrial a tamaño de industrial, por lo que nuestra propuesta es escalar primero este proceso a un nivel intermedio, al nivel de una planta piloto, para así poder estudiar qué efectos tiene el escalado del paso de laboratorio a planta piloto y ver la viabilidad del proceso y qué retos pueden aparecer en esta propuesta.
son Raquel Iglesias Manteiga, veño a propoñer unha proposta dentro do Plan Auga de Orixe. Creo que sería interesante estudiar como os organismos biolóxicos afectan a calidade das augas de abastecemento no encoro de Abegondo e Cecebre. Actualmente coñecemos un problema deste embalse, que é os blooms de cianobacterias. Estes sucédense cando se xuntan dous componentes, un exceso de nutrientes de fósforo e de nitróxeno e un aumento da temperatura. Cando suceden estes blooms, principalmente de cianobacterias do xénero Microcistis e Guarochina, estas producen toxinas, o que pode ser negativo para a calidade da auga. Non presentan actualmente un risco para a saúde humana, pero sí que empeoran a súa calidade, por exemplo, empeorando o seu sabor e dificultando o tratamento. Ademais, pensamos que poden afectar negativamente á comunidade de bivalvos do embalse. Unha cousa que se está facendo actualmente por parte da cátedra da UDC Malxa a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo é un proxecto de reintroducción de Tifa latifolia. Esta planta, aparte de crear hábitat, vai a mellorar a calidade da auga fixando nitróxeno e, por tanto, reducindo ese problema de exceso de nutrientes e fixando tamén metais pesados. Pero unha cousa que aínda non se estudou é o papel que cumple Corbicula fluminia. Corbicula fluminia é un bivalvo invasor, pero non porque sexa invasor significa que todos os seus efectos sexan negativos. De feito, ao ser un bivalvo filtrador, pensamos que pode estar mellorando a calidade da auga. Por qué? Porque contribuiría a esta disminución de nutrientes que é necesaria para que non haxa tantos blooms de cianobacterias e tamén podría eliminar os metais pesados. Ademais, pensamos que é a base trófica da cadea que hai no embalse de Cecebre. Entón, o que propoñemos é estudar esta interacción entre Corbicula fluminia, que melloraría a calidade da auga de maneira directa, pero tamén indirecta, axudando a que non haya tantos blooms de cianobacterias, e as cianobacterias, que empeorarán a calidade tamén directamente e indirectamente afectando a estos bivalvos. E xa está. Voy a poner mi cronómetro, si acaso. Vale, no te preocupes que te avisamos. Sí. Te cortamos. Vale. Bueno, buenos días. No tengo... Este es el nivel. Bueno, sí, vale. Que empezamos por esta, vale. Bueno, que van a ser dos, sí. Entonces empezamos por esta, me voy a mentalizar. El río Monelos, el río de La Coruña, que creo que conoce ya mucha gente, pero que hasta hace muy poco no conocíamos de su existencia. La transformación del río se ve en la cuenca histórica, eso es la cuenca original del río Monelos, y tenemos una cuenca actual. Y la propuesta que vamos a hacer aquí tiene que ver con recuperar tramos del río. Hemos presentado, no se ve muy bien, pero aquí, no sé, no sé dónde es el... Bueno, ya lo estoy liando, a ver. Hemos parado el tiempo, no te preocupes. Vale. A ver. Nos estás haciendo un spoiler de todo lo demás. Sí. ¿Dónde es para darle al...? Aquí. Vale, es que no se ve. Vale. Bien, como la cuenca es muy variada, hay tramos, hemos identificado diferentes tipologías para recuperar los tramos del cauce. Entonces, hemos identificado que puede haber zonas de renaturalización completa porque aún se conserva el espacio y se conserva el cauce a cielo abierto. También hemos identificado que puede haber una renaturalización parcial porque hay zonas donde se ha tapado pero se ha conservado el espacio. Por ejemplo, la zona detrás de Expo Coruña, eso es un cauce que se cerró en el año 2007,
pero que se conserva el espacio del dominio público hidráulico, y hay zonas que están tan en zona urbana muy consolidada que hace poco decíamos que era imposible, pero yo creo que hoy en día no es tan imposible, se puede hacer. Esto no está muy desarrollado, o sea, estas tres lo hemos trabajado dentro de mi tesis doctoral y dentro del proyecto Monriver, pero nos faltan medios, nos falta un espacio para poder desarrollar bien las propuestas. Actualmente hay 2 proyectos en Galicia donde se quiere descanalizar, desembovedar o destapar ríos que están en zona urbana. Uno es el de Sada, que ya está redactado el proyecto, y otro es en Pontevedra, que está redactado y ya se está licitando la ejecución de obra. A nivel nacional no existe de momento, que yo sepa, y hemos hecho una revisión, ningún caso de cauce urbano que se haya destapado. Sí, en el resto pues en Estados Unidos o en Inglaterra hay muchos. Entonces, el caso extremo donde antes no se podía hablar es, por ejemplo, Salvador de Madariaga, donde sí que hay espacio. Es verdad que está a 5 metros bajo tierra, pero podemos desarrollar soluciones para sacarlo a tierra. Una zona muy parecida que he encontrado en todos los casos que hay a nivel internacional, esto es en Nueva York, veis que se parece mucho este espacio y en lo que se ha convertido. Entonces, en la propuesta, además, lo que queremos es identificar zonas, hacer propuestas. Actualmente el Ayuntamiento está redactando su estrategia de infraestructura verde y tiene contempladas algunas actuaciones, pero no han integrado el río, la cuenca del río. En la estrategia lo van a tener que hacer, pero es una buena oportunidad para plantear soluciones de tener en cuenta en el río a futuro como metas o como líneas de actuación dentro de la estrategia. Y bueno, aquí tenemos, esto es como está ahora mismo la red fluvial oficial de aguas de Galicia, que es en lo que se ha reducido. Yo creo que de las cosas que me gustaría hacer es plantear una solución, un estudio técnico, un anteproyecto de propuestas. Y para ello también tenemos contacto con el Ayuntamiento, pero necesitamos motivar que tomen esas iniciativas, pues por ejemplo, haciendo infografías de una solución para que se vea más realista. Creo que con esto, no sé si me he pasado. ¿Me he pasado? Casi nada. Dale, La siguiente también es tuya, creo. La siguiente es mía. Soy yo otra vez. Dale. Bueno, pues yo creo que durante la jornada de hoy al principio se habló mucho de temas sentimentales, temas emocionales, la sociedad como motor para mejorar las acciones técnicas. Entonces, en los proyectos de restauración fluvial, en todos los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, la implicación, más bien hablan de participación ciudadana, es una obligación. Lo que pasa es que la forma de hacer la participación ciudadana no está muy bien definida y a nosotros nos gusta hablar de implicación ciudadana. La gente, como decía antes Jaime, dijo que la gente es buena, que cuando tú le explicas las cosas se implica y lo hace bien. Y es verdad, porque no sé si se ve, voy a ver si no, aquí, no se ve muy bien, pero aquí habla de que el río Monero es una pesadilla. Yo no sé. Ahí. Vale, hay un cambio de percepción muy notable. Estos son los años 60, el río era una pesadilla que todo el mundo demandaba que se ocultara porque producía contaminación, malos olores, se inundaban las casas, teníamos una gestión mala, un cambio muy radical del urbanismo y de la industria, entonces ocupamos el espacio y tenemos problemas. Pero aquí, esto es en el año 2023, este hombre se llama Tomás Rodríguez, ha venido con nosotros a una ruta donde le presentamos cómo es el río, cuáles son la historia del río, los elementos del patrimonio, y le gustó, y entonces fue a participar en el ayuntamiento solicitando fondos de los presupuestos participativos y salió en prensa. Seguimos en contacto. Aquí, en este trabajo, nosotros hemos presentado algunas propuestas para trabajar con institutos o con asociaciones de vecinos, pero la demanda que hemos tenido ha sido mayor. Tenemos un grupo de WhatsApp donde las asociaciones de vecinos nos preguntan y quieren implicarse. Hemos hecho alguna reunión en la universidad.
También hay gente que hay antiguos arquitectos técnicos que vienen al laboratorio a explicar y a implicarse también para proponer soluciones. Entonces, la propuesta esta la hemos diferenciado en dos. Necesitamos un espacio de desarrollo que esté bien planificado y estructurado. De manera que si alguien, ayer mismo he tenido una visita de un farmacéutico que quiere conmemorar, su farmacia está en el barrio de Monelos y quiere hacer un evento para conmemorar y darle las gracias al barrio de Monelos y quiere contar con nosotros. Bueno, pues a mí me gustaría disponer de un espacio para que la gente, la ciudadanía, pueda pueda colaborar, ofrecer ideas y que la podamos trabajar conjuntamente. La otra gran idea, pasión que ya llevo trabajando es hacer un programa educativo. Tenemos un plan nacional de educación medioambiental, pero tampoco está desarrollado. Y además hay una cosa que es que medio ambiente, cuando hablamos de medio ambiente, actividades de educación medioambiental, nos referimos a la naturaleza, exclusivamente casi. Y sin embargo, medio ambiente también es el medio urbano y un río en un medio urbano también es medio ambiente. Entonces, esto es lo que nos gustaría presentar, un programa educativo de todos los niveles. Ya hemos trabajado alguno, aquí en el máster de educación de educación secundaria ya hemos hecho alguna actividad. Entonces, esto es lo que nos ha quedado pendiente por desarrollar. Para no pasarme, paro. Muchas gracias. Pasamos entonces... Este para pasar y este para apuntar. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a intentar de ser breve. Francisco Padilla. Tienes que ser breve, no lo intentes. Tengo que ser breve, lo voy a intentar, pero cortarme cuando queráis. Este proyecto se titula Ciclo Integral del Agua en la cuenca del río Mero. El río Mero pues puede ser no solo en la Telva, sino con desagüe en Santa Cristina, en la barra litoral de Santa Cristina. ¿Por qué? Pues porque EMALSA, como usuario casi más importante del río Mero, necesita pues conocer las cantidades de agua en cada momento, en el espacio, en el tiempo, y eso a escala antrópica, es decir, a nivel de metros. Porque cualquier estudio que se haga en la cuenca del río Mero sin tener en cuenta la cantidad de agua en cada momento, tanto espacio como temporalmente, pues pierde mucho valor. Es bueno hacer la biomasa, es bueno hacer la virus, es bueno hacer el ciclo integral del agua urbana. ¿Cómo concebir el ciclo del agua integral, el ciclo integral del agua urbana sin concebir el ciclo integral del agua en la cuenca del río Mero? Es casi imposible. No sé, se habla de ciclo integral en la del agua en la comarca. ¿Qué quiere decir eso? El agua se tiene que medir a nivel de cuenca hidrológica. ¿Y por qué proponemos este proyecto? Pues porque somos capaces de hacerlo. El ciclo integral del agua a nivel antrópico, a nivel de toda la cuenca hidrológica del río Mero. Un estudio así va a poner en valor todos los estudios de calidad, de biomasa, de cualquier tipo que se haga en la cuenca del río Mero, debido a la regulación que tiene en el CECEBRE, en la planta de tratamiento, en los pozos, etcétera, porque ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho y con éxito, y está publicado en otras cuencas. Porque hemos realizado nuestro propio modelo hidrológico a nivel antrópico, que es un modelo numérico, se llama MELEF, y que lo aplicamos por todo el mundo. Un ejemplo es la cuenca del río de la Paz, en California, donde hacemos toda la cuenca, incluido el estuario y la laguna
costera con una barra litoral similar a la barra litoral de Santa Cristina, etcétera, donde analizamos todos los componentes del ciclo del agua. Espacio, temporalmente, con calado, niveles de agua, velocidades de agua, etcétera, etcétera, salinidad de las aguas que están influenciados por las mareas, etcétera. En cualquier punto de esa cuenca podemos tener resultados a nivel de salinidad del agua, evolución con mareas, intrusión marina en los acuíferos, ciclo integral del agua de todos los componentes del ciclo hidrológico, precipitación, evaporación, transpiración, elementos de regulación, bombeo, distribución agrícola, irrigación, embalse, la biomasa, cómo interacciona con la humedad del suelo, etcétera. Ciclo del agua en las urbes, en las poblaciones, en la industria, en la población. Todo eso lo analizamos en un modelo completo del ciclo integral del agua en la cuenca hidrológica. Cualquier otro análisis sin considerar el ciclo integral del agua en la cuenca pierde un gran valor. El ciclo integral del agua hay que hacerlo en toda la cuenca y a partir de ahí se puede hacer el ciclo integral del agua en las urbes, en el embalse de Cecebre, en cualquier lugar. Pues esta es la propuesta que tenemos, pero no porque sea utópicamente realizable, es que la realizamos y lo hacemos en otras cuencas de características similares a la cuenca del río Mero. Y yo creo que es una necesidad, no solo para Emalsa, pero para Aguas de Galicia, etcétera. Muchas gracias. Manuel, cuando quieras. Gracias, Sergio. Bueno, yo soy Manuel Regueiro, soy investigador postdoctoral aquí en la universidad con base en el CITEC. Y bueno, vengo a recuperar un poco la primera presentación, la de José Anta, para poner en contexto la idea que quiero presentaros. Y es que con la aprobación de esa modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, vamos a tener que medir y controlar nuestros sistemas de saneamiento y dentro de este contexto, pues tanto Emalsa y dentro de sus socios Emalsa será encargada de articular pues esa nueva modificación. Pero la voy a aplicar a un caso en concreto, es decir, os voy a presentar aquí pues unas ideas que estamos desarrollando, que hemos desarrollado en el CITEC, dentro de la problemática que estas infraestructuras de saneamiento pues se acumulan mierda, por hablar alto y claro. Entre esa mierda pues pueden ser plásticos, pueden ser sólidos flotantes, aceites, grasas en superficie, pero también pues lodos en el fondo, por no hablar ya de literalmente el agua residual, ¿no?, que llevamos por las tuberías. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esta chicha que se mueve por debajo de nosotros? Pues puede haber las obstrucciones que reducen la capacidad hidráulica de nuestro sistema, daños en sistemas de bombeo, concentración de gases y de cargas contaminantes. Aquí vemos una imagen, el antes y después, una formación de esa capa de aceites y grasas y sólidos flotantes. Entonces la idea que tenemos es implementar técnicas basadas en imágenes, en esa visión artificial, que son técnicas además sin contacto, que no implica meterse dentro de esa chicha, y también técnicas basadas en reflectometría, que son poco invasivas, para medir y optimizar las infraestructuras de estos sistemas de saneamiento. En concreto las planteamos para pozos de bombeo y tanques de tormenta. Se pueden utilizar de forma combinada, si lo planteamos en esta idea, pero también de forma separada, es decir, instalar una no implica tener que instalar la otra. ¿Con ellas qué podemos medir? Pues desde niveles, calados, la hidrodinámica en la superficie, eso nos lo da, por ejemplo, las cámaras, el transporte de plásticos y, como comentaba, la estratificación desde saber cuánto es la capa de nuestros aceites y grasas, la acumulación de sedimentos o lodos en el fondo e incluso haciendo pequeñas variaciones en esta metodología podemos también medir parámetros de calidad. Por ejemplo, con la reflectometría se podría llegar incluso a medir casi en continuo pues la bacteria E. coli. Y nada más,
Solo de comentar que integro esta idea dentro de la línea de investigación de Aqualab y 3 minutos. Gracias por vuestra atención. Bueno, yo soy Beatriz Rodríguez y vengo a presentar la idea de los consumidores hablan, la percepción de la calidad de servicio, en este caso un poco centrado en Emalsa, ¿no? Entonces, bueno, esto lo integro dentro de la pata, digamos, de la excelencia en la calidad del agua distribuida, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que me haría respecto a esta pata del marco DUSA es ¿qué es la excelencia? ¿Quién determina que el agua es excelente? ¿No? Porque podemos hablar de calidad en el sentido de, digamos, parámetros, criterios técnicos, que, bueno, pues en muchos casos vienen regulados por normativas y que, bueno, soy consciente y he leído en el informe de sostenibilidad de Emalsa que se garantizan mediante los controles y seguimiento en la red de distribución, en los grifos, en los depósitos, pero no podemos olvidar de que la calidad entendida en un sentido más integral no solamente se puede basar en criterios objetivos, que serían estos, sino que también tenemos que tener en cuenta la satisfacción, la experiencia y la valoración de los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi propuesta es centrarse en esos consumidores, ¿vale? Comenzaría, digamos, para analizar esto, revisando un poco la literatura, ¿no? Existen ya estudios en otros países en los cuales pues, se ha investigado, digamos, cuál es esa percepción, ¿no? Que sería la pregunta que me haría yo. ¿Coincide en la percepción de los consumidores con estos criterios que estamos analizando de manera objetiva? Si no, porque no tiene por qué ser así, ¿no? Si no es así, ¿cómo medimos la percepción de los consumidores? Porque no va a ser lo mismo que hacemos con esa calidad objetiva, ¿no? No podemos poner un indicador que diga me está gustando o no me está gustando. Entonces se trata de pues, desarrollar, recoger esas percepciones con un instrumento válido como son las encuestas, ¿vale? Y como decía, bueno, pues la desarrollaría en base a una revisión previa de la literatura, de estudios que ya existen en otros países, pero que habría que adaptar, digamos, a el contexto español. En este caso, pues comenzaríamos con la comarca de A Coruña, ¿no? Que es en donde está operando Emalsa. Esta encuesta, como decía, hay que adaptarla y por lo tanto habría que hacer, pues, digamos, un piloto, ¿no? O sea, habría que coger un grupo de consumidores y ver que eso que hemos elaborado es válido para este contexto, ¿vale? Este sería uno de los objetivos, ¿no? Poder tener una herramienta válida que nos permita monitorizar esas percepciones de los consumidores, esa satisfacción, que al final los consumidores son los jefes, ¿no? Porque si ellos no están satisfechos y ellos no demandan agua, pues entonces ya se cae el sistema. O sea, si no queremos agua, ¿para qué vamos a distribuir agua? Entonces, esta encuesta nos permitiría aplicarla o digamos, lanzarla periódicamente para tener, pues, digamos, un sentimiento de qué tal lo estamos haciendo, ¿no? Además, con esta encuesta piloto, pues, podríamos analizar esos datos y pues, tener, digamos, una foto de cómo se está haciendo en este momento. Y eso sería brevemente. Manuel. Moi ben, pois, hola a todos, eu son Manuel Rubiños e veño a presentarvos a miña proposta titulada Modelado Intelixente para a Xestión Eficiente da Demanda Hídrica Urbana, que estaría marcada dentro da liña Aqualab, do Marco DUSA. Entón, esta idea parte dunha reflexión moi sinxela que xa se comentou aquí, e é que o consumo dentro dunha cidade é completamente heteroxéneo. No? Para ser breves, vamos a supoñer que existirán 3 tipos de consumo principais. Un tipo residencial, outro tipo máis comercial, turístico e outro tipo industrial. Vale, entón, esta metodoloxía para modelar o consumo dos diferentes usuarios partiría, como non, de datos, no, da recolección de datos masivos. De que forma? Pois como xa se comentou, mediante telecontadores, no? Sería moi importante dar un empuxe a iso e habería unha primeira etapa que sería a clasificación non supervisada.
¿no? Porque nós supoñemos que hai 3 perfiles, pero realmente non sabemos a que nos estamos enfrentando. Entonces, os algoritmos de clustering ou clasificación supervisada aportaríanos unha división principal deste tipo de consumidores, ¿no? Entón, vamos a supoñer que aparecen 3 grupos principais. Cal é a realidade? Que dentro deses grupos hai diferentes usuarios con características similares entre eles, pero tamén hai diferencias sutiles, ¿no? Pois hai diferentes situacións económicas, diferentes traballos, rutinas, ¿no? Entón, esta clasificación daríanos os principais tipos de perfis e, además, os tipos secundarios de perfil. Entón, unha vez temos xa en mente os tipos de perfil aos que nos enfrentamos, planteamos crear un modelo predictivo de comportamento, por exemplo, mediante redes LSTM ou modelos boosting, un modelo para cada tipo de perfil principal. Eso é importante. Un modelo para cada un destes 3 perfis principais. No? Entón, estaría adestrado cos datos de cada tipo de usuarios e, despois, para un modelo en particular, por exemplo, aí coñen un modelo 2, faríase o que se chama transfer learning, que é transferir os coñecementos adquiridos por ese modelo para cada subtipo de consumidor. Isto chamase axuste fino, porque en lugar de ter que entrenar cada subtipo particular dende cero, partimos dun modelo que xa estaba entrenado, no, e o proceso de entrenamento é moitísimo máis sinxelo. Que conseguimos con todo isto? Pois como comentábamos antes, principalmente optimización enerxética, sobre todo polo tema dos trasvases de auga, evitando trasvases innecesarios ou trasvases que non son suficientes. Isto encadena outra serie de ventaxas, por exemplo, a reducción de custos operativos, de man de obra e de enerxía. Tamén obteríamos un sistema escalable, xa que sería moito máis fácil incluir novos usuarios, e a idea xeral e o obxectivo final sería crear un sistema de apoio á toma de decisións e sustituir un pouco a dependencia ao coñecemento dos propios operarios que traballan neste sector e tomar decisións basadas en datos, que é para o que se usa a inteligencia artificial e o machine learning en particular. E iso sería todo. Moitas gracias. Marta, sí. Bueno, bo día, eu sou Marta e formo parte do grupo de Enxeñería Ambiental xunto con Isabel e Manolo. Dentro do grupo temos unha liña de investigación dedicada á depuración de augas residuais mediante humidais construídos. Agora estamos traballando nunha liña de tratamento que consta de 3 etapas, que sería a primeira un pretratamento basado nun digestor anaerobio, unha etapa principal que sería o humidal construído, neste caso de fluxo vertical, e finalmente unha etapa de post-tratamento basado en procesos de filtración. Con esta línea de tratamento acadamos unha depuración secundaria e ademais o que investigamos é mellorar a eliminación de nitróxeno, fósforo e microorganismos patóxenos e tamén poder reutilizar as augas tratadas para diferentes usos como pode ser o rego urbano ou agrícola. Xa pasamos da etapa de laboratorio á etapa de planta piloto. De feito, a planta piloto temos ao lado da Facultade de Ciencias, onde recibimos as augas residuais da Facultade de Filoloxía, e agora a idea que temos, que presentamos hoxe aquí, é a de construir unha planta piloto móvil. Que é isto? Bueno, se nos fixemos no debuxo, sería sobre un remolque, unha pequena plataforma, construir unha pequena balsa que xa integre o pretratamento xunto co corpo do humidal, pegado iría ás unidades de filtración e o resto de equipamento. Tamén como novidade queríamos incorporar uns sensores de baixo custe para poder monitorizar en liña os parámetros de interés. Que pretendemos con esta planta piloto móvil? Poder levar a nosa tecnoloxía a posibles partes interesadas. Por exemplo, se un concello ou unha pequena industria, como pode ser unha bodega de viño, están pensando en depurar as súas augas residuais con humidais construídos, teñen dúbidas, nos poderíamos levar a nosa planta móvil ás súas instalacións e demostrarlles in situ como se depurarían as súas augas residuais e que cumplirían os límites de vertido. Tamén nos permitiría poder formar a persoal especializado para operar este tipo de tecnoloxías e asistir a diferentes xornadas de divulgación e incluso
levala a centros de ensino para introducir os humidais construídos. E, bueno, pues eso, en definitiva, sería mellorar a nosa transferencia dos resultados e a comunicación dos resultados. Bueno, desculpas pola fonía, a ver si consigo explicar algo do que ven a continuación. Son Manuel Soto e o que vou a presentar pois esta idea xa encamiñada por Verónica Torrijos, Alberto Varela e Jorge López, comigo pois estes outros compañeiros, Alberto Varela e Jorge López da Escola de Camiños do Departamento do Servizo Cartolá. Xa se presentou anteriormente en Mapique, o servizo de Mapique, no que se basea esta ferramenta. O que temos aquí é un mapeado da eficiencia do consumo de agua, baseado fundamentalmente en distintos aspectos, na calidade dos equipamentos, do consumo de agua no aseo e no baño e na cociña, é dicir, billas e cisternas fundamentalmente, logo hai outros parámetros adicionais, que tanto no ámbito urbano como noutros, no que estamos aquí, se excluímos laboratorios, na universidade, etc., pois é o 80 ou 90% do consumo de agua. Entón, esta ferramenta é de uso individual por calquera persoa, que introduce, que debe facer medicións, por exemplo, do caudal das billas, do tipo de cisterna, doble descarga, descarga única, etc., introducir esa información, pero logo permite o traballo colectivo en grupos de cara á educación ambiental e á sensibilización por equipamentos de baixo consumo, de uso eficiente da agua. Entón, para cada persoa que fai uso do servizo, Mapique lle ofrece un informe personalizado, pero ademais introduce de forma anónima, inda que xeolocalizada según a vontade da persoa usuaria, xeolocalizada nun mapa xeral do que podemos sacar moita información para distintos proxectos. Ben, esta ferramenta, pois o que se encamiña é a unha cuestión que xa xurdiu aquí en varias ocasións, a xestión da demanda, non tanto para incrementala, sino precisamente para reducila, para levar esa demanda ao que é conveniente desde o punto de vista, é dicir, dos servizos que nos ofrece a agua, do que é imprescindible, pero tamén reducindo o consumo total de agua. Por tanto, é unha ferramenta moi encamiñada ao que a Directiva Marco da Agua do ano 2000 nos di que hai que facer, pero que, na miña opinión, pois todavía está inédito no caso galego e diría que no caso español prácticamente, sobre todo no caso galego, onde hai moi pouco. Antes víamos algunha aplicación da xestión da demanda e esta ferramenta o permite pois de forma moi eficaz. Ata o momento se experimentou na Universidade da Coruña e con fins académicos, pero a proposta a partir de agora é que outros axentes do ciclo do sistema urbano da agua, desa parte do ciclo da agua, pois queiran utilizala para mellorar esa xestión da demanda da agua. Moitas grazas. Alejandro, vuelve otra vez al escenario. Bueno, yo voy a presentar una propuesta que principalmente la realizó Miriam, pero que no puede estar aquí, entonces que voy a explicar yo. La propuesta que planteamos y que pretendemos desarrollar es para dar una solución a uno de los grandes problemas que tiene la red de saneamiento de aguas, que es cuando tenemos un episodio de lluvias intensas, los sistemas de depuración pueden verse desbordados y no poder cubrir las necesidades, lo que provoca la necesidad de verter ese exceso de agua mediante un alivio al medio ambiente y, como bien contextualizó José Anta, pues ese agua tiene muchos residuos, muchos contaminantes que idealmente es mejor no verter. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es un modelo híbrido que trate de alertar al operario que se va a dar una de esas situaciones y poder prevenirla. ¿Cómo se plantea la idea? Bueno, pues a partir de datos de sensores en la red de saneamiento, sumado a
una predicción meteorológica en las próximas horas, en los próximos días, que puede ser de cualquier otra entidad que realice esto, como Meteo Galicia, alimentar un modelo híbrido, que ese modelo híbrido lo que consiste es, por un lado, un modelo hidráulico, un modelo matemático que modelice esa red de aguas, y por el otro lado, en paralelo, trabajando de forma conjunta, un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es reconocer patrones sobre la red, detectar cuándo se puede producir uno de esos episodios donde vamos a necesitar verter agua, que la red se va a ver excedida en capacidad, y poder alertar, lanzar ese aviso al equipo de gestión para poder predecirlo mediante las herramientas que tengan la SEDAR de tratar el agua de una forma más eficiente, más veloz, poder almacenar y tratar de eliminar ese impacto ambiental que se produce en esos episodios de lluvias intensas o de unas situaciones donde hay más demanda de saneamiento. Y si no me equivoco, acabamos con Alena. Hola, buenos días. Hoy me gustaría presentar una herramienta que desarrollamos para facilitar la evaluación de riesgo ambiental asociado a los contaminantes emergentes. Lo llamamos Aquarius Decision System. Partimos de un problema real, que es que cada vez detectamos más contaminantes emergentes en aguas de embalses y ríos. Y el problema es que esta información a veces es mucha, es muy difusa y es difícil de interpretar para los gestores y los políticos que tienen que tomar decisiones. Entonces nosotros lo que hicimos es desarrollar un sistema sencillo y visual, que es un semáforo. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos las muestras de agua y sedimento, las procesamos, obtenemos concentración environmental o medioambiental, y esa concentración la dividimos por concentración prevista sin efecto, es decir, es una concentración por debajo de cual no tiene ningún efecto sobre los organismos acuáticos, y obtenemos el riesgo ambiental, que es esto, que es un número. Y a ese número nosotros le asociamos un color. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para hacer mapas de calor como este, porque yo si os pongo la misma tabla con números, me vais a decir, bueno, pues vale. Pero si os pongo los colores, todos sabéis decir dónde exactamente está el problema y qué sustancias son problemáticas. Entonces, eso sirve para la toma de decisiones. En esto se pueden apoyar los gestores de agua o incluso los políticos que tienen que establecer los límites y las normativas para saber dónde actuar y dónde subsanar problemas. Los próximos pasos, queremos expandir este código de colores a la bioacumulación sobre los organismos que son organismos clave en la cadena trófica, como puede ser el perifiton, las almejas o los cangrejos, para tener una visión más compleja sobre, del problema de acumulación de estas sustancias. Y nada, para terminar, dejé aquí un código QR por si a alguien le interesaría ver trabajos que hicimos donde ya aplicamos este sistema. Gracias.